Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Melissa Torres. Estoy muy contenta de que estén aquí todos ustedes. Y bueno, primero que nada quiero agradecerles a todos los que han estado en este canal. Sé que este canal empezó como mi canal de vlogs hace muchos años. La verdad es que no recuerdo el año, pero aquí se los voy a poner. Y este canal empezó con el objetivo de que las personas me conocieran más, conocieran de mi vida, de cómo soy, de mi esencia, de mi familia. Pero a lo largo del tiempo dejé de subir contenido y bueno, ustedes saben que empezamos con nuestra vida. Ahora ya como organizando más todo, quiero hacer este espacio, un espacio en donde ustedes puedan conectar con su espiritualidad. Hoy les vengo a compartir mi proceso, el por qué el día de hoy vengo aquí a contarles y a presentarles mi marca, que es Melissa Torres Oficial, cómo nació Melissa Torres Oficial y qué fue el camino que tuve que pasar para llegar al día de hoy y pensar como pienso. Así es que hoy prácticamente vengo a abrirme con ustedes, a ser vulnerable. Creo que durante toda mi vida me he considerado una mujer que habla con su corazón, con su intuición, que es transparente, que es real, y así como me ven en estos videos, así soy en la vida diaria, así soy en la vida real. Así es que bueno, voy a empezar por el principio. Quiero compartirles que aquí para nada vengo a juzgar a ninguna religión. Yo respeto todas las religiones. Creo que es muy bonito cuando aprendemos a escuchar la opinión de los demás, cuando respetamos lo que cada uno tiene que decir. Desde este lugar, desde el amor y desde la compasión. No desde el juicio, no desde tú estás mal, yo estoy bien, porque aquí no vengo a decir quién está mal o quién está bien. Cada uno de nosotros vivimos desde nuestra verdad, desde nuestra realidad, y recuerden que nadie tiene la verdad absoluta. Así es que siempre hagan lo que les haga sentir paz. Hoy les cuento que cuando yo era niña me crié en una familia católica. Tuve la educación católica. Recuerdo que no éramos como de las familias típicas que iban cada domingo a la iglesia, mas sin embargo en un periodo de tiempo sí mis papás procuraban como ir todos en familia a la iglesia. Y recuerdo que también yo percibía como mucha hipocresía dentro de la religión. Y como les digo, no vengo a juzgar, simplemente vengo a contar mi experiencia, vengo a contar mi punto de vista. Así es que les voy a pedir muchísimo respeto en sus comentarios y que simplemente abran su mente, porque si abrimos nuestra mente es cuando empezamos realmente a cuestionarnos y empezamos a despertar. Así es que pues como les digo, durante mi infancia percibía muchas cosas. Siempre me había considerado como una niña muy intuitiva, muy conectada con esta parte de lo sutil. De niña percibía muchas cosas que me callaba yo con mis papás por miedo a que pensaran que era mi imaginación. Cuando yo sí veía cosas, cuando yo sí percibía pues cosas que normalmente ni mis papás ni algunos compañeritos de la escuela podían percibir o podían ver. Entonces me lo callaba y pues seguía adelante con mi vida, con mi niñez, pero sí desarrollé desde muy pequeña la intuición. Entonces recuerdo que cuando íbamos a la iglesia percibía, como les decía, como mucha hipocresía de las familias, como que mucha apariencia, como que ahí eran unas personas, pero saliendo de la iglesia eran totalmente lo contrario y no había como esa coherencia entre lo que aparentaban ser y entre lo que sus acciones demostraban. Entonces, desde ahí me acuerdo que para mí el hecho de ver esto, percibir esto, pues ocasionaba como un conflicto interno. Yo decía, ay, jole, ¿por qué? Es muy sencillo para mí que pues te muestres como eres, ¿no? Entonces, quiero decirles que en esta formación donde empiezo como obviamente a prepararme para mi primera comunión, en el catolicismo y todo esto,
yo siempre percibía como que me inculcaban a un Dios que si yo no hacía las cosas como Él decía o las dictaba, estaba mal, no me iba a querer del todo o iba a ser una pecadora, ¿no? Mas, sin embargo, en mi interior yo siempre percibía a Dios, un Dios amoroso, un Dios que siempre estaba ahí para mí. Entonces, como que era este choque entre lo que yo estaba sintiendo y entre lo que me estaban inculcando en la religión. Pero bueno, así pasé mi vida hasta que alrededor de los 18 años empiezo yo como a querer saber más de la palabra de Dios. Como les digo, siempre había sentido esta conexión súper fuerte con Dios, con Él, con su palabra, con las señales. Entonces empiezo a ir yo por mi cuenta con mi hijo Diego a los 18 años, porque yo me embaracé muy joven, a la iglesia todos los domingos. Y luego en ese entonces el que ahora es mi esposo me acompañaba, en ese entonces mi novio me acompañaba a la iglesia, íbamos juntos. Y me gustaba mucho porque para mí la iglesia era mi refugio. Era mi refugio. En mi casa yo leía la Biblia y me sentía como viviendo mi vida de una manera correcta. Me sentía bien conmigo misma. Empecé a buscar como grupos en donde pensaran como yo, grupos religiosos, y me sentía muy bien. También mi novio en ese momento, Manuel, que ahora es mi esposo, también estábamos en estos grupos religiosos de parejas. Entonces me sentía como que estaba siendo coherente con las cosas que yo deseaba. Y me sentía a salvo, me sentía segura. Mas, sin embargo, había muchas cosas que yo me cuestionaba con la religión. Yo decía, pero ¿por qué te siguen mostrando como a este Dios castigador o este Dios que solamente va a estar para cuando hagas las cosas bien? Y cuando haces las cosas mal, pues no vas a ser digno de su cariño. Entonces ahí empezó esta revolución de cuestionarme todavía más, de investigar, de leer. Y yo decía, no, es que yo conozco a un Dios incondicional. Es que Él me ama, haga lo que haga. Las etiquetas del bien o el mal las ponemos nosotros. En realidad, Él siempre va a estar con nosotros y para nosotros. Entonces, desde ahí empezó este cuestionamiento, el cuestionarme muchas cosas. Pero no fue hasta el 2020 que yo sentí como que desperté. Pero en el 2020 fue cuando literalmente sentí que me quitaron un antifaz y dije, claro, es que Dios vive en nosotros. Es que yo soy una extensión de Dios, yo soy una chispa divina de Dios. Dios vive en mí, Dios no está acá, no vive en el cielo, que es como todos pues lo conocemos. Dios está en todos lados. Y es cuando dije, no hay esta separación, no está la separación de Dios, el que es inalcanzable, el que solamente cuando hago las cosas bien me escucha, o que cuando estoy mal le tengo que pedir para que me rescate. O sea, yo me sentía como de alguna manera dividida, aunque conectada con Él. Era como este choque interno, ¿no? Y cuando descubro todo esto, digo, claro, todo me hace mucho más pues sentido. Y ahora aquí es cuando yo los invito a que siempre se cuestionen las cosas, que no le hagan caso solamente a una persona de lo que dice o a este video que escuché, sino que ustedes investiguen y hasta que estén convencidos, entonces digan, ok, yo soy una investigadora, yo busco, yo cuestiono, yo investigo, yo soy esta científica que tengo teorías, pero hasta que realmente diga, ok, compruebo la teoría, entonces me quedo con eso. Y así yo empecé a hacer, ¿no? Como esta científica investigadora en la religión, hasta que dije, no necesito ir a la iglesia para sentirme en conexión con Dios. Empecé a conocer a un Dios a través de las meditaciones. Empecé a conocer una conexión con la divinidad a través de estos espacios en donde yo me doy para poder calmar mi mente, acallar todo el ruido, toda la rutina, todo el estrés. Ahí encuentro a este Dios que me brinda
toda la fuente inagotable de amor, de abundancia, de merecimiento, de conexión, de todo lo que yo esté necesitando en ese momento. Veo a Dios a través de mis hijos, veo a Dios a través de mi esposo, veo a Dios a través de los pájaros, del cielo, de una mariposa, de un arco iris, veo a Dios en mí. Así es que esta transformación empezó desde el 2020, pero no fue hasta que en el 2021 viví mi cuarta pérdida. He compartido anteriormente mi experiencia con mis pérdidas. Y he tenido 6 pérdidas, ese ha sido mi camino y lo honro y estoy agradecida con Dios porque sé que así tenía que ser. Y sé que todo lo que pasé me llevó a tener ahora mis 2 bebés arcoíris, Santiago y Sofía. Y Santiago llegó después de 3 pérdidas y Sofía llegó después de 6 pérdidas. Y quiero decirles que cuando yo tuve mi cuarta pérdida, pasé un momento muy traumático. Lo he comentado anteriormente también en Instagram. No quiere decir que mis otras pérdidas no me hayan dolido. Fueron muy difíciles para mí, fueron momentos muy retadores de sanación, de conocerme, de reconexión, de confiar, de tener fe, de volver a cuestionar mi fe, de volver a decir, ok, me agarro de ti nuevamente, Dios, porque sé que tú todo lo puedes y me entrego. Y ahora desde todo mi ser, no desde la palabra nada más, sino desde intencionarlo. Y cuando pasé por mi cuarta pérdida, como les digo, fue una cuestión súper devastadora. Para mí fue algo muy traumático, muy doloroso. Y mi bebé Matías estuvo en mi vientre por 4 meses y medio. Y bueno, yo a él sentía sus pataditas. Para mí fue un momento de cuestionarme muchas cosas, de tomar decisiones muy difíciles y me dolía mucho mi alma, me dolía mucho mi corazón. Estaba en un momento en el que quería como pretender que no pasó y seguir adelante con mi vida, pero simplemente como que le había puesto esa mantita al problema y no lo había enfrentado desde la raíz. No había yo conectado con eso, simplemente como que lo tapé, ¿no? Entonces durante tiempo me seguía sintiendo muy mal, aunque seguía con mi vida, pero había algo ahí. Entonces decidimos, entre mi esposo y yo, un día le digo, ¿sabes qué? Tengo la necesidad de esparcir las cenizas de Matías en el mar. En San Diego, justamente les esparcimos en San Diego. Nosotros vivíamos en San Diego, pero en ese momento ya vivíamos en San Francisco. Le digo, vamos a regresar a San Diego, vamos a entregarle a Dios esas cenizas de nuestro hijo y que su cuerpo descanse y que su alma descanse. Y fue un momento en el que fuimos mi hijo mayor Diego, mi hijo el de en medio Santiago, mi esposo y yo, y fue algo muy bonito porque le dedicamos palabras y estuvimos ahí como familia. Y el mar siempre nos va a recordar a él y el mar siempre va a ser un momento muy especial. Además que mi esposo y yo fuimos nadadores durante muchos años, aunque mi esposo Manuel más que yo, ya después les contaré esa historia, pero para nosotros fue como un momento muy especial. Sin embargo, después de eso, yo empecé a sentir como que Matías, mi bebé, se quería comunicar conmigo. Y yo decía, Dios mío, me estoy volviendo loca porque estoy viendo señales aquí, señales allá. Y una de las señales muy, muy, muy específicas era que en el cuarto de Santiago, cuando él era bebé, nosotros apagábamos la luz y después la luz se prendía. Se prendía de la nada, haciendo que el switch estaba apagado. Y al principio pues sí me sacaba mucho de onda, ¿no? Y obviamente también mis ideas limitantes de, uy, o sea, sentía como que miedo, pero luego decía, ¿pero por qué siento miedo? Entonces inmediatamente
yo empezaba a sentir como que era Matías. O sea, era algo que yo no podía controlar. No era como que de repente, ay, ¿será Matías? No, o sea, yo no podía controlar mis pensamientos. Entonces yo decía, ay, qué raro, ¿no? Entonces ya apagaba la luz y me volvía a pasar. De repente veía muchísimas plumas o veía muchas mariposas o de repente volteaba y estaba un arcoíris hermoso. Y para mí los arcoíris son algo muy importante porque Santiago es mi bebé arcoíris. Santiago llegó después de 3 pérdidas y para mí el ver la luz al final del camino, el ver esos colores radiantes, el decir no me rendí después de la tormenta, para mí representa eso el arcoíris. Y yo sabía que mi bebé trascendido, Matías, se quería comunicar a través de esas señales que veía. Yo lo percibía. ¿Y saben qué fue algo que mi esposo y yo empezamos como a decir, qué loco? Aquí donde vivimos, en New Jersey, pues hay muchos venados, ¿no? Pero yo sentía, hagan de cuenta, hay un parque que nos encanta, íbamos a ese parque y en ese parque aparecían los venados, pero fue muy impresionante que 2, 3 veces el venado se nos puso, no literal enfrente, pero sí como unos 10 pasos de mí. Y en ese momento cuando me vio, o sea, su carita me vio y fue como que sentí a mi hijo. Fue algo inexplicable. O sea, sentí a mi hijo que estaba llamándome. Y era como muy constante, muy constante. Y yo decía, Dios mío, ¿será mi imaginación? ¿Estaré loca? ¿Qué me está pasando? O sea, lo sentía como de ese sexto sentido de mamá. Que tú sabes que tus hijos te quieren decir algo o quieren un abrazo, pero no te lo están diciendo, pero a lo mejor alguien les pegó en la escuela y entonces tú tienes que ir a hablar con ellos. O sea, esa intuición, ese sexto sentido a mí me hablaba. Entonces empecé a buscar muchísimas mentorías y acompañamientos y cursos y todo esto hasta que llegó una mentoría de mediumnidad. Y ahí fue cuando empecé a recordar muchas cosas de mi niñez. Empecé a recordar que yo podía ver a seres trascendidos, que podía ver a ángeles desde niña, que podía ver seres de luz. Pero como les digo, desde un principio en mi infancia yo me callaba muchas cosas. En ese momento mi papá estaba viviendo en nuestra casa y yo le decía, oye papá, ¿tú te acuerdas de esto? Porque yo tengo como un flashazo en mi mente. Y entonces mi papá me empezó a contar, sí hija, es que tú me contabas que veías a una viejita cuando estábamos en esta casa, pero yo te seguía la corriente porque no quería que tuvieras miedo. Obviamente mi papá no tenía esa educación, esa guía, ese aprendizaje para poderme guiar a través de conectar con los seres de luz. Y chicas, chicos, nosotros somos seres de luz, somos seres espirituales, todos somos seres espirituales. Pero bueno, en este curso de mediumnidad aprendí muchísimas cosas, técnicas, me di cuenta que podía recibir mensajes de los seres trascendidos, de mi abuelita, de mi abuelito, de mi tío, y dije, wow, o sea, esto es increíble. Me di cuenta que el alma nunca muere, que el alma simplemente trasciende a otro plano. No estamos en el plano terrenal con este cuerpo que es como nuestro avatar, digamos así. El cuerpo es lo que dejamos en este plano, pero el alma trasciende, el alma nunca muere. Entonces, cuando yo comprendo esto, digo, claro, mi bebé Matías se quería comunicar conmigo, o sea, claro que sí. Entonces, una cosa me llevó a la otra, a libros, chicos, yo no leía. Solo leía para la universidad ciertas cosas o para la escuela de mi hijo el mayor, ciertas cosas que tenía que ayudarle, pero empiezo como con esta sed de saber, de cuestionarme, de aprender, o sea, como que era una cosa que yo decía, me encantó porque yo empecé a descubrir una parte de mí que no conocía, que era a través de la lectura. Entonces, un día de plano fue como que dije, ya, o sea, esto es demasiado, las señales están por todos lados. Y bueno, no sé si les comenté esto, pero yo no tuve esa educación de creer en los ángeles, a pesar de que me crié en una religión católica. Lo más que llegaba a escuchar, y esto lo he comentado en muchos lados, era que mi mamá me decía, hija, pídele a tus ángeles del estacionamiento que te ayuden a encontrar un lugar. Y yo así como que, ay, sí, ajá. Entonces, cuando hacíamos el ejercicio, efectivamente el lugar estaba disponible para nosotros, pero era lo máximo que llegaba a escuchar de los ángeles. Mi mamá sí de repente comentaba, ay, tu angelito de la guarda,
de tu dulce compañía, no, que no te desampare ni de noche ni de día. Y esa oración se la decía a mi hijo Diego cuando estaba chiquito. Pero era realmente lo único que escuchaba de los ángeles. En ese momento me empiezan a aparecer en mi feed de Instagram muchísimas cosas de los ángeles, de los arcángeles, y yo decía, Dios mío, yo no sabía que había tantos arcángeles. O sea, fue para mí como que, wow, así como literal fue como un despertar que dije, ¡ah, qué padre! Yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber. Y yo no veía en mi Instagram esas cuestiones. O sea, yo veía cuestiones de interiorismo, de diseño, pero de repente me empezaron a pasar así señales, ¿no? Yo los tomé como señales. Entonces, no fue hasta que cuando agendé una canalización angelical, en ese momento mi vida cambió, y lo he dicho, mi vida cambió porque mi bebé Matías efectivamente se quería comunicar conmigo. Siento que su almita que trascendió me iba guiando hacia el camino que tenía que llegar, y era la canalizadora angelical. ¿Y por qué digo esto? Porque en esa sesión mi vida cambió. En esa sesión me di cuenta que Matías me tenía un mensaje. Cuando yo estoy con la canalizadora y le comento algo de Matías, no podía seguir como que la frase, porque fue inmediatamente me inundaron las lágrimas, o sea, un nudo en la garganta, no podía hablar, y ella empezó a canalizar un mensaje. Y cuando terminó de canalizar fue cuando yo pude contener mis lágrimas, porque no podía contenerlas. O sea, era algo muy impresionante que yo seguía y seguía llorando, y era un sentimiento. Entonces, cuando me pude como controlar, fue que ella terminó de escribir, y cuando me compartió ese mensaje, tocó todas las fibras más íntimas de mi alma. Todo lo que me decía de Matías era como si Matías me leyera mis pensamientos más profundos que yo no compartía a nadie. Y fue muy impresionante para mí. Y cuando yo le comparto a mi esposo este mensaje, le dije, es que yo quiero aprender, yo quiero ser una canalizadora angelical, yo no quiero depender de una canalizadora angelical externa para contactar a nuestro hijo, para recibir sus mensajes. Y me acuerdo cuando le dije, es que yo sabía que Matías me quería decir algo, no sé qué. Entonces empiezo a buscar herramientas, y empiezo a buscar cursos, y empiezo a aprender y a empaparme de este mundo espiritual que es maravilloso, y está lleno de amor, y está lleno de las cosas más hermosas que se pueden imaginar. En ese momento que yo decido, pues empiezo a hacer mis ejercicios para empezar a recibir esos mensajes del cielo, para empezar a recibir los mensajes de los seres de luz, y lo más importante, de mi hijo Matías. Algo que les quiero compartir, que es muy, muy íntimo, pero así fue como yo me di cuenta que realmente estaba recibiendo los mensajes de él, porque cuando hice mi curso de mediumnidad dije, ay, qué padre, sí, me puedo comunicar, y le pasaba los mensajes a mis compañeros, y le pasaba los mensajes a mi papá, de sus abuelitos, y a mi mamá, de mi abuela, pero pues también había resistencia todavía había muchas dudas, y todavía no confiaba al 100% en mis capacidades, hasta cuando en un momento que les digo que yo ya estaba practicando, recibí un mensaje de Matías, pero en esta ocasión no era para mí, porque yo ya recibía mensajes para mí. En este momento era un mensaje para mi esposo. Y cuando yo le comparto a Manuel el mensaje, le digo, mira, ¿sabes qué? No te vayas a reír, por favor. Si no te resuena lo que te estoy diciendo, o sea, pues ya, lo olvidas y ya. Yo tenía todavía resistencia en compartirle cosas, porque decía, ay no, o sea, me va a decir que mi esposa ya, o sea, la perdí, ya, o sea, le falla acá un tornillo, o sea, no, tenía miedo al juicio, la verdad que sí. Pero le dije, por favor, no te vayas a reír. Pero Matías me dijo esto. Y cuando yo le compartí el mensaje, mi esposo empezó a llorar, y empezó a llorar, y empezó a llorar. Y yo le decía, ¿qué? Dime, ¿qué? Y me decía, es que Meli, no había forma de que tú supieras, porque yo fui solo al mar. Yo fui solo y le dije eso en mi cabeza. Yo le dije, hijo, tal.
Yo nunca te lo compartí a ti. Era como algo entre él y yo. Y cuando yo le digo a mi esposo, es que nuestro hijo te quiere recordar esto, ahí fue cuando mi esposo me dijo, Meli, te creo. Meli, lo que estás haciendo es real. No dudes de tus capacidades. No dudes, sigue por ahí. Y yo fue cuando dije, me sentí como que me estaban confirmando que era mi camino, porque yo tenía mi empresa, yo la había montado con mucho esfuerzo, yo trabajaba en una empresa como en la parte administrativa, en la parte de finanzas, y durante muchos años trabajé ahí, pero renuncié para hacer mi propio camino, mi empresa y todo, y como diseñadora gráfica empecé, pues era como mi bebito, mi proyecto, que de alguna manera era muy difícil para mí, porque estaba yo amamantando a Sofía y ustedes saben que el ser mamá full time y el amamantar literalmente a libre demanda es demasiado pesado. El ser mamá es demasiado pesado, es muy retador. Ahora encima con una bebé, con un toddler y luego pues el negocio que yo tenía, que yo hacía todo, desde estar al pendiente de los proveedores, de los productos, de social media, de la cuestión administrativa, de la cuestión de la página web, de todo. Yo era la todóloga porque pues estaba empezando mi negocio. Y estaba como que en este lema de que si sigo con mi negocio, si lo cierro, me estoy sintiendo muy agotada, no estoy durmiendo. Entonces todo esto estaba pasando en ese momento de mi vida. Mis papás se divorcian en ese momento. Muchos retos, o sea, muchos cambios, muchas cosas. Entonces, pero lo que yo sentía era como que mi parte espiritual estaba realmente despertando, o sea, ya no había como vuelta atrás, no había como una manera de decir, no, es que no estoy recibiendo estos mensajes porque sí, porque me están confirmando la otra persona que son reales. Entonces es cuando decido realmente formarme como una coach espiritual, formarme como realmente una canalizadora angelical. Y es por eso que vengo a este momento. Vengo a compartirles este gran camino que me ha llevado, que ha sido retador, sí, que ha sido difícil, sí, pero en este proceso he ganado mucho. He ganado mucho y una de las cosas que agradezco a mi hijo Matías, a Dios, a los ángeles, es que me llevaron a reconectar con mi parte espiritual, con mi divinidad. Y ahora me siento, de verdad me siento muy completa, me siento alineada, me siento en coherencia, me siento con mucha gratitud todos los días. Es por eso que he creado este espacio, este canal, para que te ayude a reconectar con tu parte espiritual, para que puedas encontrar guía, para que puedas sanar, para que puedas conectar con tu propósito divino, para que encuentres herramientas espirituales de sanación, de manifestación, pero sobre todo que conectes con tu alma. Les mando muchísimas bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Adiós.